A continuación, escucharemos la ponencia de esta tarde denominada Acoso laboral desde una perspectiva de género, a cargo de Maite Rocío Cañate Barreneche, abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte, conciliadora en Derecho y estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Servidora de la rama judicial durante 9 años en los distritos judiciales de Santa Marta, Riohacha, Medellín y Cartagena. Docente catedrática. Tiene el uso de la palabra a continuación nuestra invitada, la abogada especialista Maite Rocío Cañate Barreneche. Bienvenida, doctora Maite. Adelante. Muchas gracias, un placer. Buenas tardes para todos y todas las personas que nos están acompañando en este momento. Un cordial saludo a nuestro querido rector Pablo Vera Salazar, a nuestro querido también director de programa, el doctor Cristian Rodríguez Martínez, a nuestro decano, el doctor Edgar Villegas, a nuestra directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, la doctora Giovanna Simancas, a mis compañeros de Consultorio Jurídico que también nos acompañan en estos momentos, la doctora Vianney Robles, Alexandra Barrios y mi compañero de área, el doctor Oscar Mesa Bertel. Bueno, para mí es un placer aprovechar esta oportunidad, precisamente hoy, en el día en que se conmemora la no violencia o la eliminación de la violencia en contra de la mujer, hablar un poco de lo que implica o de qué consiste el acoso laboral desde una perspectiva de género. No podemos obviar que la violencia ha permeado todos los espacios de la sociedad y no el espacio laboral, el escenario donde prestamos nuestro servicio, bien sea como trabajadores dependientes en las empresas privadas o en la empresa pública. A esos espacios también ha llegado la violencia y una de sus expresiones, y creería que una de sus peores expresiones, es precisamente el acoso laboral. Entonces, me voy a permitir compartirles la presentación. Les agradezco me confirmen si la pueden ver. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Doctora, sí se ve. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, he seleccionado unos ejes temáticos para poder aterrizar un poco más en el tema hasta llegar a la ley 1010 de 2006, que es la ley específica expedida por el Congreso de la República para amparar o prevenir y sancionar todas las conductas que sean constitutivas de acoso laboral. Nuestro primer eje temático, por supuesto, debe ser explicarles qué es el acoso laboral o mobbing. El segundo, las causas y efectos del acoso laboral. El tercero, las conductas que no constituyen acoso laboral o que no son acoso laboral. El cuarto, como se los acabo de mencionar, la ley 1010 del 2006. Y finalmente, el quinto, el acoso laboral hacia la mujer o lo que le da título a nuestra charla de la tarde de hoy, que es el acoso laboral desde una perspectiva de género. Para empezar, quise contextualizar de manera general qué debemos entender o qué entendemos por acoso laboral o mobbing. Inicio explicándoles que esta palabra mobbing es un término inglés que más o menos quiere significar la acción colectiva o la acción de grupo en contra de otra persona para atacarla, para minimizarla. Como estamos hablando del espacio laboral, lógicamente es en ese escenario donde se pretende minimizar a esa persona por un grupo o por un compañero de trabajo o por su jefe inmediato o mediato e incluso por sus propios compañeros de trabajo. El tema de acoso laboral no podemos desligarlo del estudio del tema a partir de la psicología, porque es un tema transversal. Para poder comprenderlo necesariamente, cuando vamos a investigar o indagar con relación a él, llegamos a la psicología, llegamos incluso a la medicina, a la psiquiatría, porque lo que se pretende con el acoso laboral es precisamente atacar la salud emocional
de la persona que es atacada o la persona que sufre el acoso laboral, que lo padece, la víctima o el sujeto pasivo del acoso laboral. En el mundo, el primero que nos habló de este tema, del acoso laboral o del mobbing, fue un psicólogo precisamente, el sueco Heinz Lehmann. A partir del año 1980 acuña este término. Y aquí, antes de empezar a hablar un poco de lo que es o en qué consiste el acoso laboral, en el contexto general, todavía no visto desde la perspectiva de género, el psicólogo se interesó, además es profesor catedrático de la Universidad de Estocolmo, se interesó en el tema a raíz de un caso muy particular de alguien muy cercano a él, una mujer precisamente, que se suicida por circunstancias hasta el momento extrañas, hasta el momento en que él toma el caso para estudiarlo, porque no era una mujer enfermiza, aparentemente no tenía ningún problema que pudiese motivar que se quitara la vida. Y digo aparentemente porque a las manos del psicólogo llega un diario de esta mujer en donde describía día a día la presión, la persecución que estaba sufriendo en su ambiente laboral y que no se lo manifestó a nadie, ni siquiera a su propia familia. Fue tan grave y fue tan compleja la situación de persecución al interior de la oficina donde laboraba esta mujer, que se desesperó de tal manera, se encerró en sí misma, se aisló de su familia, se aisló de sus amigos, hasta llegar al punto de tomar la decisión de quitarse la vida, como para que comprendamos la dimensión y la gravedad del asunto. Ahora bien, para este psicólogo, cuando se refiere o cuando nos referimos al mobbing o al acoso laboral, debemos entender por ese término las acciones o actuaciones desarrolladas por una persona o un grupo de estas en contra de otra para afectarla o desestabilizarla. De tal manera que esta última, o sea, el sujeto pasivo o la víctima del acoso laboral, se desmotive hasta el punto de verse forzada a renunciar o abandonar su sitio de trabajo. Ese es el fin principal del sujeto activo o del acosador o de la acosadora cuando emprende todas las conductas o acciones en contra de esta otra persona, cuando la persigue, cuando obstaculiza la prestación del servicio, cuando lanza apreciaciones o expresiones verbales injuriosas que atacan su integridad, su dignidad como persona. Ese es el fin principal. Llevarlo a tal punto que esta persona definitivamente diga no puedo más y renuncie y abandone su sitio de trabajo. Lógicamente renuncia ante la presión psicológica y emocional que sobre ella se impone, que sobre ella se ejerce por terceros o por un tercero, impidiéndole ejercer su cargo o actividad laboral de forma laboral y tranquila, de forma normal, y tranquila. El mobbing hace referencia a cualquier manifestación, una conducta negativa que sea hostil, inmoral, abusiva o cruel. Se realiza de manera deliberada y en esto quiero ser enfática. El mobbing o el acoso laboral, las conductas de acoso laboral de un sujeto activo sobre un sujeto pasivo no son algo al azar. Existe la decisión, la determinación, la intención por parte de ese sujeto activo de hacerle daño psicológicamente a un tercero o a una tercera. De ahí que el psicólogo lo define de esta manera, lo hace y se realiza de manera deliberada, continua, repetitiva, sistemática, por uno o más individuos de la organización o de la empresa contra un único individuo dentro de la misma organización. ¿Cuál es el objetivo? Lógicamente, humillar, desprestigiar, dentro de los muchos verbos que utiliza el psicólogo: estresar, hostigar, ofender, excluir, interferir negativamente en sus tareas laborales, maltratar y destruir psicológicamente a ese sujeto pasivo o a esa víctima del acoso laboral. Y al final, insisto, obtener la salida de la organización mediante los comportamientos que nos podamos imaginar, gestos, palabras, escritos, procedimientos ilegales e ilícitos que atenten contra la personalidad o la dignidad de ese trabajador o de esa trabajadora. Cuando vamos a revisar las causas, como en este segundo eje temático, cuando vamos a revisar las causas del acoso laboral, consultamos este otro psicólogo, también profesor, pero este psicólogo es noruego. Él identifica 3 modelos para abordar las causas o lo que motiva el acoso laboral o el mobbing. Y lo divide en 3 ejes también, en función de la personalidad de la víctima y del acosador o de la acosadora, en función de las características inherentes a las interacciones humanas en las organizaciones o empresas
Y finalmente, en función del clima y del ambiente organizacional específicos de una empresa o de cualquier institución pública. Ahora bien, desde los rasgos de la personalidad de la víctima son causas potenciales, y se dice potenciales por el psicólogo, porque no son necesariamente determinantes. Bien puede que la víctima se caracterice por estos rasgos, como bien puede que no sea así. Y sin embargo, no porque no se caracterice de esta manera, deja de ser víctima de acoso laboral. Como rasgos principales de la personalidad de la víctima se señalan la baja autoestima, la timidez, la forma de actuar, las capacidades para desempeñarse en el trabajo, el perfeccionismo e incluso la envidia. Las víctimas suelen ser personas catalogadas como íntegras, como triunfadoras, entusiastas, con valores morales y respetuosas de los derechos humanos. Aquí reitero o insisto, no obstante, estos rasgos no predisponen necesariamente a la persona o a cualquiera que pueda ser víctima. Simplemente se es víctima por la voluntad del agresor o de la agresora. Además de las características en función de la víctima, este psicólogo menciona otros rasgos de la personalidad, pero ya desde el punto de vista del acosador o de la acosadora. Algunos de sus comportamientos de agresión se pueden explicar por una superpersonalidad narcisista, consistente en una autoimagen enfermizamente sobrevalorada, percibe a los demás como fuente de amenaza y por ende desencadena la violencia. El acosador o la acosadora encubre sus propias debilidades para defender su reputación frente al grupo de trabajo o para defender su propia posición. Esto lo lleva a denigrar, a atacar, a ofender, a perseguir a quien es la víctima de acoso, a quien es el sujeto pasivo del acoso laboral, y a desarrollar incluso monitoreos para detectar los movimientos de la víctima que signifiquen riesgo para él o para ella, o que en un momento dado lleguen a significar invasión de su propio espacio, de su propio terreno, por celos incluso, también es otra de las motivaciones del acosador o de la acosadora. Y esto lo lleva a identificar donde se puede identificar sus debilidades y donde pueda generar más sufrimiento. Precisamente por ahí, por ese perfil y por ese camino se va a dirigir quien es acosador o acosadora. Desde lo organizacional o desde lo que tiene que ver con las empresas, algunos factores causantes del mobbing son la sobrecarga de trabajo, las deficiencias en los estilos de liderazgo, las deficiencias en el diseño de la tarea, los conflictos de funciones, insatisfacción con el clima, la cultura organizacional y los problemas de comunicación interna. Parece mentira, pero cuando al interior de una organización no se establece o no se hace visible el líder de esa dependencia, el líder de esa oficina, no se establece de manera clara las funciones de cada una de las personas que trabajan en esa dependencia, todo eso puede generar a largo plazo que se presenten estas situaciones de acoso laboral o de mobbing al interior de la misma organización o de la misma empresa. Los problemas de comunicación interna también pueden ser detonantes del acoso laboral o del mobbing al interior de la empresa o de cualquier institución, repito, pública. Se argumenta también que las políticas de aumento de productividad, reducción de costos, situaciones de conflicto sobre derechos constituyen factores estructurales que propician, que digamos abren el camino para que se dé el acoso psicológico, el acoso laboral o el mobbing dentro del trabajo o en el trabajo. ¿Cuáles son los efectos generales en la víctima o en el sujeto pasivo del acoso, del mobbing o del acoso psicológico, de la violencia moral? Es también denominada por muchos estudiosos del tema. En la víctima se genera lógicamente depresión, se genera ansiedad, se genera estrés, se genera insomnio, falta de concentración, incluso agresividad, no solo en su entorno laboral, sino en el medio familiar, cambios en la personalidad, la persona, el trabajador o la trabajadora que siempre ha sido sociable, sufre un cambio brusco en su personalidad. ¿En qué sentido? Generalmente se retrae, se aísla de sus compañeros de trabajo, deja de hacer vida social con sus compañeros de trabajo, con su familia. Es uno de los principales rasgos de la víctima o de la persona, de la mujer o del hombre que está padeciendo el acoso laboral. Retraerse de todo lo que signifique vida social. Se evidencian tensiones, conflictos y, como les mencionaba, retraimiento de la víctima incluso hasta hacia sus propios familiares. En la organización, ¿cómo se representa, cómo se ven reflejados esos efectos del acoso laboral?
pues sin duda alguna va a disminuir la producción, su ritmo de trabajo se va a ver lógicamente afectado o afectada por ese acoso laboral, el absentismo por las enfermedades que genera el mismo acoso laboral. Si bien es una presión psicológica, es una violencia psicológica, una violencia moral, el cuerpo generalmente somatiza toda esta clase de presión, toda esta clase de malos tratos al interior de la empresa y degenera en cualquier enfermedad. Entonces, con ocasión de esa enfermedad, muy probablemente el trabajador va a comenzar a ser incapacitado, y esas mismas incapacidades van a generar que baje la producción, la misma presión del jefe, pero es que tú estás saliendo de una incapacidad cuando entras a otra, el trabajo, las funciones que tú desempeñas se las he tenido que pasar a otro de tus compañeros, entonces va a tener probablemente roces con ese compañero que está tratando de suplir el vacío que ha dejado ese compañero con ocasión de la incapacidad médica que fue autorizada por su EPS. Además, las bajas continuas laborales. Si hay un detonante o si hay algo que nos puede significar o por el que podemos presumir que al interior de una organización, bien sea privada o bien sea del sector público, se están presentando situaciones de acoso laboral, es la constante baja laboral. O sea, en este mes tenemos un supervisor, al mes siguiente tenemos otro supervisor, este mes tenemos un director de procesos financieros, académicos, científicos, o el auditor, resulta que el otro mes hay otro, y el proceso que iniciamos con el primer auditor se truncó porque es que ya tenemos otro auditor. ¿Qué está pasando al interior de esa empresa que constantemente está cambiando de funcionarios o de empleados o de trabajadores? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Qué está pasando con el cargo del asesor X en la empresa X? Que si dura 15 días o si dura 20 días o si dura un mes es mucho. Es más, al interior de la empresa, los comentarios que se escuchan, y por experiencia profesional, lo primero que le comentan a uno es que, doctor, doctora, cuando me posesioné o cuando firmé el contrato, mis compañeros de trabajo lo primero que me dicen, ojalá dures en ese cargo. ¿Qué está pasando? Muy probablemente hay situaciones de acoso laboral que por temor los mismos trabajadores, las mismas trabajadoras no denuncian, no reclaman, no lo hacen saber a las autoridades competentes para hacerle seguimiento a este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cuáles son, antes de adentrarnos en la ley 1010 de 2006, cuáles son esas conductas? Ahora más adelante vamos a mirar las que lógicamente sí constituyen acoso laboral. ¿Cuáles son esas conductas, que es nuestro tercer eje temático, que no constituyen acoso laboral? Para poder explicar ese tema voy a referenciar lo siguiente. Cuando nosotros firmamos un contrato de trabajo, nacen obligaciones y nacen derechos para ambas partes. Para el empleador nacen derechos y nacen obligaciones, para el trabajador o para la trabajadora también nacen derechos y nacen obligaciones. ¿Cuáles son precisamente esas conductas que no constituyen acoso laboral? Pues son precisamente las conductas que se exigen o los comportamientos que se exigen como las obligaciones que nacen de ese contrato de trabajo. Entonces, si a mí, que atiendo público en una oficina X, bien sea del sector privado o bien sea del sector público, y a mí dentro de mi contrato de trabajo se me exige que debo estar a las 8 de la mañana, hablando antes de esta situación específica de la pandemia, que teníamos que prestar el servicio desde nuestras oficinas, desde la oficina de manera presencial. Si yo atiendo público y debo estar a las 8 de la mañana ahí porque atiendo público, pero resulta que comienzo a llegar a las 8:30 de la mañana, comienzo a llegar a las 9 de la mañana, en la sala de recepción hay 10, 15, 20 personas, llaman a mi jefe inmediato a quejarse porque no hay quien reciba al público. Y a final de mes, después de esas 4 o 5 veces que ocurre lo mismo, me llaman la atención, me pasan un correo llamándome la atención o un memorando. Por favor, eso no es acoso laboral, eso no es persecución contra el trabajador. Simplemente su jefe inmediato le está exigiendo que cumpla con sus funciones, que cumpla con las actividades o con las labores para las que usted fue contratado o fue contratada. Entonces, en eso quiero también ser muy enfática, porque generalmente se confunde el ejercicio del poder disciplinario del empleador, se confunde con situaciones de acoso laboral y no constituyen situaciones de acoso laboral. Si yo como trabajadora sé que a fin de mes debo pasar un informe o un balance o la auditoría de todo lo que se hizo en el mes,
y van 5 días del mes siguiente y no lo he pasado, sin justificar por qué no le he pasado ni la mora en el cumplimiento de esa función, me llaman la atención, volvemos a la misma situación, me pasan un memorando, me pasan un oficio requiriendo que cumpla con mis funciones. Por favor, señores y señoras, eso no es acoso laboral. Simplemente el empleador está ejerciendo su poder, su facultad disciplinaria sobre cada uno de nosotros como subalternos, como trabajadores, como trabajadoras. Entonces, una vez aclarado ese punto, vamos a tocar específicamente la ley 1010 de 2006, que es la ley en nuestro país que precisa lo que entendemos por acoso laboral, cuáles son las conductas que sí se deben tener o que se presumen que son acoso laboral, cuáles son las modalidades de esas conductas, la ley las ha discriminado, quiénes son o a quién va dirigida la ley. De las primeras cosas que hay que resaltar de esta ley, de las bondades de esta ley, es que discrimina muy bien quiénes son las partes que participan en estas relaciones o en estas situaciones de acoso laboral. La identifica un sujeto activo, al acosador, a la acosadora, se identifica al sujeto pasivo o a la víctima del acoso laboral e incluso menciona a un sujeto partícipe de esa situación de acoso laboral, que es la persona quien sin ser víctima, sin ser el acosado o la acosada, sin ser la persona que promueve el acoso, sí está involucrada en la situación de acoso laboral porque por omisión no denuncia, no advierte, no corrige o no previene o en su defecto sanciona las situaciones de acoso laboral que se están presentando al interior de la empresa y es consciente de que se están dando. Entonces, para la ley, esta persona, este tercero, es denominado sujeto partícipe de la situación de acoso laboral. En el artículo primero de la ley 1010 de 2006 se define el objeto de la ley, que no es otro que prevenir, corregir, sancionar las diversas formas de agresión, de maltrato, de vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación privada, de una relación laboral privada o pública. Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y, ojo con esto, la salud mental de los trabajadores y de las trabajadoras, de los empleados, de las empleadas, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. Aquí me voy a detener para mencionar lo siguiente. El empleador o los empleadores de nuestro país, bien sea del sector público o del sector privado, dentro de las obligaciones, de los deberes que tienen cuando se firma un contrato de trabajo, es poder garantizarle a ese trabajador o a esa trabajadora que el ambiente en el que se va a desempeñar, en el que se va a desarrollar sus funciones o a ejercer su actividad profesional o laboral, es un ambiente sano, es un ambiente libre de presiones, de persecuciones, de maltrato verbal, de expresiones que atenten contra su dignidad como persona, que atenten incluso contra sus bienes. Es deber del empleador, está consignado a partir del artículo 57 en adelante de nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, así como nosotros trabajadores y trabajadoras tenemos deberes y obligaciones para con el empleador, ese es uno de los principales, además del pago de salario y de todas las otras obligaciones que pueda tener el empleador. Esta es una de sus principales obligaciones para con nosotros los trabajadores o las trabajadoras, garantizar un ambiente sano, un ambiente donde se pueda prestar de manera digna nuestros servicios. De hecho, la OIT desde hace mucho tiempo lo ha venido recalcando y habla de lo que significa el trabajo decente. Esto es el trabajo decente. Que el empleador o la empleadora pueda garantizar esto, pueda decirle a su trabajador, bienvenido a la empresa, aquí se te van a acompañar en los procesos, se te va a dar la inducción, se te va a respetar como persona, se te van a respetar tus derechos mínimos, te garantizamos que aquí nadie te va a perseguir porque pienses diferente, porque tengas un partido X, porque tengas un partido Y, por tu raza, por tu género, porque vienes de la familia X o porque vienes de la familia Y. Simplemente vas a prestar tu servicio, te contratamos para esto, bienvenido a la empresa. Eso es un deber de todos los empleadores, de un buen empleador. Es un deber legal.
La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica la contratación administrativa. Y esto tiene sentido haciendo alusión a lo que ya les mencioné, a lo que ya los indiqué. Si no existe el poder subordinante, si no hay una persona que pueda ejercer las facultades o el poder disciplinario sobre la otra, no tiene aplicación la ley 1010 de 2006. La cobertura no basta ya. El radio de acción de la ley es muy específicamente, muy taxativamente para las relaciones laborales o bien del sector privado o bien del sector público, pero no para las relaciones de carácter independientes, autónomas, como lo son las relaciones civiles. Ahora, según la ley 1010 del 2006, ¿qué debemos entender entonces por acoso laboral? Para la ley o para los efectos de esta ley se debe entender por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable. Estas dos características son fundamentales. La conducta o los actos o los comportamientos de acoso laboral deben en el tiempo permanecer. No pueden ser o no se, generalmente no son esporádicos, porque la intención, repito, el objetivo de quien acosa es inducir la renuncia de ese trabajador o de esa trabajadora, obligarlo a que abandone su sitio de trabajo. ¿A través de qué? De la presión psicológica. Entonces, por eso se tildan o se es tan preciso en mencionar estas dos características. Esa conducta debe ser persistente y además demostrable. ¿Ejercida sobre quién? Sobre un empleado o sobre un empleado, el trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Cuando nosotros hablamos de acoso laboral nos vamos enseguida, es el jefe o la jefe la que está ejerciendo el acoso, la que está presionando, la que está maltratando, la que está persiguiendo. No siempre es así. El acoso laboral puede provenir de un compañero de trabajo o de una compañera de trabajo. Dicha conducta persistente y demostrable debe estar encaminada a ¿qué debe buscar esa conducta persistente y demostrable? Debe buscar infundir miedo, intimidación, terror y angustia en la persona que la padece, en el sujeto pasivo o en la víctima del acoso. Debe estar encaminada a causar un perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir, generalmente lo que se busca es esto, inducir a la renuncia del mismo, al abandono de su cargo, de sus labores, de la prestación del servicio, sacarlo de la empresa. Ese es el objetivo principal. Dentro de la misma ley se mencionan 6 modalidades de acoso laboral. En el artículo 2 están discriminadas. En la ley lo que se hace es encasillar cada una de esas conductas que pueden constituir acoso laboral dentro de cada una precisamente de estas modalidades. ¿En qué consisten estas modalidades? La del maltrato laboral, de manera general, consiste en cualquier acto, comportamiento violento en contra del trabajador, de la trabajadora o del jefe, incluso porque el acoso laboral también puede ser, es de doble vía, puede ser incluso del mismo trabajador, trabajadora en contra de su jefe inmediato o de su jefe inmediato. Toda expresión injuriosa que atente contra la dignidad de ese trabajador, de ese empleador o de esa empleadora. Cuando hablamos de la persecución laboral, hablamos de todas las conductas que por su reiteración y por su arbitrariedad se puede deducir, se puede concluir que lo que se persigue, que lo que se busca, lo que se pretende es que renuncie ese trabajador, esa trabajadora o ese empleador o esa empleadora. Es su fin primordial. En la discriminación laboral, el mismo nombre de la modalidad nos los está dejando entrever. Es cualquier trato diferenciado hacia el trabajador, trabajadora, empleador, empleadora, por su género, por su raza, por su preferencia política, por su origen, cualquiera que sea digamos, la fuente de la discriminación, ese acto, esa conducta se puede enmarcar acá dentro de esta modalidad, discriminación laboral.
¿En qué consiste el entorpecimiento laboral? En esta modalidad se explica en la ley que se trata principalmente de todos aquellos comportamientos que pretenden obstaculizar la prestación del servicio. Pretenden obstaculizar el desarrollo de cada una de las funciones, de las tareas, de las labores para las cuales fuimos contratados o para las cuales se contrató a ese empleador, a ese jefe de oficina, a ese director de dependencia. Se pretende específicamente obstaculizar su trabajo. Cuando se habla de esta modalidad, la siguiente de la inequidad laboral, se hace alusión a la distribución de las funciones, pero de manera, digamos, desigual, no proporcional a la capacidad laboral, bien sea la capacidad o a la formación. Por ejemplo, exigirle a una persona que haga un balance, a un trabajador o una trabajadora que haga un balance estadístico cuando la persona apenas está aprendiendo, no sé, a hacer un informe de manera general y se le distribuye específicamente esta función, esta tarea, hacer un balance estadístico de. Ahí se están distribuyendo funciones, tareas o facultades para que el trabajador no está preparado. Entonces, de ahí se puede generar una situación de acoso laboral. Y finalmente, la desprotección laboral, ¿en qué consiste? En que se le van a asignar funciones o tareas a ese trabajador o a esa trabajadora y no se tienen en cuenta los riesgos que puede asumir, los riesgos para su integridad física y mental, los riesgos que puede asumir al ejercer esas tareas. El empleador se desentiende de los riesgos para la integridad física y mental del trabajador y simplemente asigna las funciones a sabiendas que está desprotegido ese trabajador. Esa es la sexta modalidad de acoso laboral contemplada en la ley 1010 de 2006. Ahora bien, en nuestro quinto eje temático, quise compartirles esta pequeña estadística, no muy reciente. Consultamos al Ministerio de Trabajo, pero bueno, hubo un inconveniente con la base de datos de ellos, no nos los pudieron facilitar, pero sí charlé con la coordinadora de la Oficina del Trabajo Seccional Santa Marta con relación al tema. Esta primera estadística, miren las cifras que nos muestran en el año 2017, la primera estadística de primer semestre y segundo semestre, son estadísticas de manera general, no están enfocadas en el género, simplemente números. Para el primer semestre del 2017, las quejas presentadas ante el Ministerio de Trabajo ascendieron a 803 quejas o denuncias por acoso laboral. En el segundo semestre del 2018 ascendieron a la considerable cifra y alarmante cifra de 1.406 quejas presentadas ante el Ministerio por situaciones de acoso laboral. Ahora, si nos vamos ya a la perspectiva de género, en el año 2017, la diferencia entre las denuncias presentadas por mujeres y por hombres la tienen en la presentación. Las mujeres presentaron en el primer semestre del año 2017 108, esto está referido a Bogotá, capital del país, no de todo el país. En el primer semestre de 2017, les decía, las mujeres presentaron 108 denuncias ante el Ministerio de Trabajo por acoso laboral frente a 82 denuncias por los hombres. Miren la considerable diferencia por género, mujer, hombre. Esto incluso le coloqué otro color a la presentación, porque muchas de las denuncias que se presentan conforme a lo dialogado con la coordinadora del Ministerio de Trabajo Seccional Santa Marta, muchas de las denuncias de acoso laboral terminan archivadas, no progresan, precisamente porque se desconoce la ruta para poder denunciar, para poder presentar las querellas o las quejas con relación al acoso laboral. La ruta que se debe seguir por la trabajadora, por el trabajador, por el empleador o la empleadora que sienta que es víctima o que padece el acoso laboral es la que tenemos acá. El primer paso es, si el trabajador o la trabajadora siente que sus derechos han sido vulnerados, debe acudir obligatoriamente, es el primer paso. Y miren que se los dejo referenciado, así es un paso obligatorio.
debe acudir al comité de convivencia laboral de la respectiva organización del sector privado o del sector público. Es deber, es obligación de todas las empresas, bien sea del sector público o del sector privado, organizar el comité de convivencia laboral. Es un deber legal, o sea, no existe justificación para que una empresa en nuestro país funcione, preste un servicio, cualquiera que sea que preste el servicio, y en su interior, dentro de la organización de la misma empresa, no exista un comité de convivencia laboral. Es el primer paso que debe dar un trabajador o una trabajadora, acudir al comité de convivencia laboral. Adicionalmente, debe poner en conocimiento los hechos ante el inspector de trabajo. Este paso no es obligatorio, pero bien puede hacerlo. Yo sugiero que se haga de esa manera. Luego se presente la queja ante el comité de convivencia laboral, la reclamación, la querella, acudir al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo haga el acompañamiento, haga el seguimiento de esa queja que se presentó ya al interior de la empresa y tome los correctivos necesarios y los correctivos que le señala precisamente la Ley 1010 de 2006. Por último, si la queja no es resuelta adecuadamente por ese comité de convivencia laboral, se puede interponer una demanda ante el juez laboral del circuito, del lugar de residencia donde esté ese trabajador, del lugar donde sea o trabajadora, donde se hayan dado esas situaciones o esas conductas de acoso laboral, o ante el Ministerio Público si estamos frente a un servidor público. Son las únicas personas autorizadas o competentes en el país, conforme lo dispone la ley, para recibir, en el caso del juez la demanda, en el caso del Ministerio Público la queja, darle trámite, hacerle el seguimiento y al final de llegar a comprobarse, de llegar a demostrarse estas conductas, pues sancionar a quien haya sido el sujeto activo, e incluso la ley prevé la sanción para el sujeto partícipe de las conductas de acoso laboral. Como aspectos generales y ya aterrizando a lo que es el motivo de nuestra charla, lo que nos convoca hoy, los aspectos generales como consecuencia del acoso laboral hacia la mujer. Desafortunadamente, y aunque creería que para muchos no es una situación que nos alarme, que nos sorprenda, que la principal víctima en el país de acoso laboral es la mujer. Es precisamente la mujer. Es alarmante que pese a los múltiples instrumentos jurídicos, instrumentos que nos han dado los tratados, las declaraciones, voy a tomar uno específicamente, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, promulgada en el año de 1994, precisamente en esa ciudad del Brasil. Por tomar un solo referente, por tomar un solo instrumento jurídico como es ese, es alarmante que pese a todas estas herramientas jurídicas, todavía hoy la mujer en nuestro país, nosotras como mujeres, seamos las principales víctimas del acoso laboral. Es un paso enorme el que se ha dado con la Ley 1010 del 2006. De hecho, en Latinoamérica somos el primer país que ha expedido una ley específicamente para esto. En Argentina no existe una ley específica que hable del acoso laboral. Ahí se han dictado sentencias, sí, donde se han dilucidado conflictos de acoso laboral y se han dictado esas sentencias o se han proferido esas sentencias a favor del trabajador o de la trabajadora que ha sido acosada o acosado, tomando como herramienta, como fundamento jurídico, precisamente estos instrumentos internacionales. Pero en Argentina, por darles un ejemplo, no existe una ley como si la tenemos nosotros, la Ley 1010 del 2006. Sin embargo, no ha sido ese el impedimento para que en la sociedad argentina se rechace todo tipo de violencia contra la mujer, específicamente la violencia en el trabajo o el acoso laboral. Una de las consecuencias relevantes, tanto a nivel mundial como en Colombia, del acoso laboral es que cada vez menos mujeres aspiren a cargos directivos y mejores remunerados, pese a tener una formación, una capacitación y la experiencia profesional para ejercer esos cargos. ¿Pero y por qué? Es el interrogante. Precisamente porque dichos cargos, por la remuneración salarial, por el nivel jerárquico, por todas estas situaciones que rodean el ejercicio de estos cargos, son los cargos que más presentan riesgos de ser potenciales objetivos de acoso laboral.
y lo son porque son ejercidos por mujeres. Las mujeres que son víctimas, según los estudios, este específicamente fue publicado por la revista Portafolio y por la charla que tuve con la coordinadora del Ministerio de Trabajo lo ratificó. Las mujeres que son víctimas de acoso laboral tienen 6 veces y media más probabilidades de abandono de sus trabajos en comparación con las mujeres que no son sujetos pasivos de dicha conducta. De manera alarmante y triste, por la experiencia profesional, he escuchado muchas veces en nuestro país, no solo en el departamento del Magdalena, en Santa Marta, es un problema generalizado en nuestro país. Muchos empleadores se privan, se abstienen de contratar a mujeres que tengan familia, mujeres que tengan pareja, que tengan hijos o que sean madres solteras y que tengan hijos, porque son mujeres a las que no van a poder recargar de trabajo. Porque la primera justificación que le va a decir esa mujer es: yo tengo un hogar, tengo un hijo, tengo deberes con mi familia, tengo deberes con mi hijo. Entonces se abstienen y es una de las preguntas que hacen en las entrevistas: ¿tiene hogar, tiene marido, tiene esposa, tiene compañero permanente, tiene hijos? Creo que es una situación en la que muchas se han sentido identificadas porque es un común denominador de muchas empresas en el país. La brecha salarial viene precisamente como consecuencia de esto, de la discriminación en los nombramientos de cargos de dirección o de alta jerarquía al interior de las empresas o instituciones. Y es una de las modalidades, lo acabamos de mencionar, una de las modalidades del acoso laboral, la discriminación por razón del género. Los cargos de alta jerarquía o de dirección para muchos están restringidos solo para hombres. Las mujeres no podemos tener acceso a esos cargos. E incluso, tristemente, al interior de las empresas, cuando es una mujer la que ocupa o ejerce un cargo directivo de alta jerarquía, desafortunadamente nosotras las mujeres muchas veces somos quien atacamos a esa mujer. También por experiencia profesional he escuchado muchas situaciones así. Jefes de oficina, directoras de oficina de dependencia que me dicen: doctora, o sea, la misma directriz que dio quien me antecede en el cargo como directivo, la estoy dando yo y a mí no me obedece. Conmigo no cumplen. Conmigo tengo que estar enviando y reiterando correos: por favor, esto, por favor, aquello, miren, pedí este balance, miren, pedí este. Y es por razón de género. Porque son las mismas directrices, las mismas órdenes que se da con ocasión de ese cargo, no es de la persona o porque sea mujer, es por el cargo. Y por ser mujer, las mismas trabajadoras atacan a esa mujer que es jefe, que es directora, bien sea jefe inmediato o jefe mediata. Y finalmente, otra de las consecuencias del acoso laboral hacia la mujer, y diría que de aquí arranca todo, es el no reconocimiento al interior de las empresas, al interior bien sea del sector público o del sector privado, de esas conductas que constituyen acoso laboral, porque desafortunadamente hay muchas conductas de maltrato, de comportamientos injuriosos, comportamientos de falta de respeto, comportamientos que atentan contra la dignidad de la mujer, que se han normalizado, que se han tomado como regulares, como cotidianos. O sea, es normal que mi jefe me grite enfrente de todos mis compañeros y compañeras. Es normal que mi jefe o mi jefa me pida que cierre, que entre a su oficina, que cierre el despacho, cierre la oficina y ahí frente a mí me grite y me trate mal. Es normal porque es mi jefe. En la medida en que no seamos conscientes, no diferenciemos lo que es una orden, una directriz de un maltrato, en esa medida continuaremos enfrentando situaciones de acoso laboral. De hecho, yo lo denomino el enemigo silencioso en las oficinas, porque muchos y muchas de nosotras podemos estarlo padeciendo, pueden estarlo padeciendo, y por la necesidad de obtener el medio de sustento, no solo de nosotras como mujeres, sino de nuestra familia, de nuestro hogar, soportan estos malos tratos, estas faltas de respeto, estas situaciones que no son para nada normales ni para nada irregulares. Es normal que el jefe o la jefe, cuando esté molesta, tire una grapadora o tire una perforadora porque es que el jefe está molesto, o venga a mi escritorio y me manotee porque en algo me equivoqué, entregué el balance mal, entregué el informe mal. Eso es normal, eso no es normal. Esas son situaciones y son génesis de acoso laboral dentro de las empresas. Repito, bien sea del sector privado o del sector público. Quiero finalizar con las críticas
específicamente críticas muy directas a la ley 10 de 2006. Lo primero que debo mencionar es que fue una ley que se sancionó de espaldas a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora de nuestro país, que es precisamente la destinataria de esta ley. Y se generó o se gestó por presiones de la OIT hacia el Estado colombiano, por las múltiples quejas que llegan a la OIT con relación precisamente a las situaciones de acoso laboral en ambos sectores, en el sector privado y en el sector público, en donde el gobierno se estaba haciendo prácticamente el de la vista gorda. La OIT le dijo, aquí está pasando algo muy irregular, no es normal tantas quejas presentadas o cuyo destinatario es el Estado colombiano. Por esa presión nace la ley 1010, pero, repito, fue una ley que no se discutió con las centrales obreras, con los trabajadores, no hubo la participación de las universidades, de las casas de estudio, para analizar cuáles eran los pros y los contras, qué se podía modificar, qué se podía ajustar de la ley. Fue una ley que se sancionó prácticamente a puertas cerradas. De ahí que la primera crítica que le hago es que no fue redactada y aprobada con enfoque de género. Fue redactada y aprobada de manera general. No hay un artículo específico que diga o que mencione se prohíben dentro del espacio de trabajo, dentro del ambiente laboral, estas situaciones con la mujer embarazada. No existe eso. La ley está redactada de manera general. Es una ley sin tangibilidad y sin eficacia jurídica. ¿Por qué lo defino de esa manera? Ay, qué pena. ¿Por qué lo defino de esa manera? En el artículo 7º, cuando se precisa o se describen las conductas que sí constituyen acoso laboral, su encabezado inicia así: conductas que se presenten o cuya ocurrencia sea repetida y pública. Y aquí viene el principal inconveniente con la materialización y la efectividad de esta ley. Las situaciones de acoso laboral generalmente se presentan al interior de la empresa del jefe o de la jefe o del compañero o en el cubículo donde nadie es testigo de esa situación. Entonces, de entrada, la ley, al exigir que esa conducta sea pública, ya está colocando una barrera probatoria para la persona, para el sujeto pasivo de esa conducta. Repito lo que antecedía, el no reconocimiento. No somos conscientes, muchos de nosotros, muchas trabajadoras y muchas trabajadoras en el país, de esas conductas que pueden constituir esos comportamientos, esos actos que pueden constituir acoso laboral y que, insisto, no son normales, no es cotidiano. No es normal que un jefe me llame o una jefe o que yo llame a un compañero de trabajo a las 3 de la mañana a pedirle que por favor me colabore con el informe que tengo que presentar al día siguiente. No es normal y no debe ser normalizado ni regularizado dentro de las empresas. El desconocimiento de la ley por parte de las mujeres, sin duda alguna, falta socialización, falta pedagogía, falta que esta ley se discuta en los escenarios, se discuta aún más en los escenarios académicos, en las mismas empresas, que se le entregue esta herramienta jurídica a todas las personas que son trabajadores o trabajadoras del país, para que, hombre, lo mínimo, que tengan conocimiento que esta ley existe, que esta ley los ampara, que el empleador o la empleadora o el trabajador o trabajadora al que se le demuestre que ha sido sujeto activo o sujeto partícipe del acoso laboral puede ser sancionado. Si eso se desconoce, pues simplemente seguimos sobrellevando la situación que creemos normal y que sin duda alguna no es normal, ni es cotidiana, ni debe ser regular. Finalmente, en lo que tiene que ver con el trámite administrativo de esta ley, se presentan dos situaciones básicamente. Se presenta la querella ante el Ministerio de Trabajo y no llega a la etapa probatoria porque el sujeto activo decide conciliar o se ve forzado, no decide, generalmente se ve forzado a conciliar con el sujeto pasivo. Hasta ahí quedó la querella. Como se trata de un trámite que es confidencial, muy probablemente, como no se sancionó, no llegó a feliz término esa investigación, no se le hizo seguimiento porque pues se desistió, esa conducta se va a seguir repitiendo. O sea, van a existir más víctimas al interior de la empresa por acoso laboral. La otra situación que se presenta es, bien, dirigimos nuestra queja, dirigimos nuestra denuncia, nuestra querella ante el Ministerio de Trabajo,
se adelanta esa querella, se le hace seguimiento, se le da continuidad hasta la etapa probatoria, pero resulta que cuando llegamos a la parte de las pruebas, encontramos el otro obstáculo, como se los mencionaba al principio, lo que indica o lo que prevé el artículo 7º, la ocurrencia repetida y pública de las conductas. En la ley se especifica que los medios de prueba aceptados para demostrar el acoso laboral son los que se encuentran en estos momentos en el Código General del Proceso, artículo 165. La prueba reina aquí serían los testimonios. ¿Cuál es el inconveniente? El trabajador o la trabajadora que se quiera solidarizar con esa mujer que ha sido víctima de acoso laboral, lo va a pensar 1, 2 y 3 veces porque está en riesgo su propio trabajo. Es lo primero que se imagina. Si la persona sigue activa al interior de la empresa y le sirve de testigo a esa otra persona, muy probablemente, y es lo que sucede, van a intentar despedirla o van a también acosarla hasta lograr el despido. ¿Qué prevé la ley específicamente con relación a estas situaciones? Y lo denomina así: garantías en contra de las retaliaciones de aquel trabajador o de aquella trabajadora que se decida y denuncie las situaciones o las conductas, actos o comportamientos generadores de acoso laboral. Y no solo se va a proteger a la persona, a la víctima, al sujeto pasivo, se va a proteger también a quien le sirva de testigo de esa conducta. Está consignado taxativamente en la ley. A pesar de ello y por desconocimiento, son muy pocas las personas que se solidarizan con esa mujer que ha sido acosada laboralmente. Y si bien en un momento dado le pueden decir, yo fui testigo, me consta, vi cómo te maltrataba verbalmente, me consta que te recargaba de trabajo, que te cambiaba el horario o la jornada de trabajo sin ninguna justificación, que te pasaba memorandos sin ninguna razón aparente porque estás cumpliendo con tus funciones. Sí, me consta, pero tengo temor de servirte de testigo porque está en riesgo también mi trabajo. O incluso puedo yo el día de mañana también ser víctima del acoso laboral, bien sea por el jefe, por el compañero o por el sujeto activo o partícipe incluso de la conducta de acoso laboral. Para cerrar, quiero hacerle una invitación a todas las personas, a todas las mujeres específicamente que estén conectadas en estos momentos. Hay que concientizarnos, sacarnos del chip que los malos tratos, los gritos, todas estas expresiones que atenten contra nuestra dignidad son normales. No son normales. Y hay que sentar precedentes, hay que unirnos, hay que solidarizarnos porque desafortunadamente por la dificultad probatoria, lo difícil que es demostrar las conductas de acoso laboral, si no contamos con la solidaridad de la compañera o del compañero para poder presentar esa denuncia, esa queja o esa reclamación por esas situaciones que son constitutivas de acoso laboral, no lo vamos a hacer, simplemente nos vamos a frenar y vamos a continuar aguantando o soportando situaciones que no tenemos por qué soportar y vamos a seguir inmersas en ambientes laborales hostiles, denigrantes, en los que definitivamente no se conoce el significado de lo que ha decantado y lo que ha recalcado muchísimo ya la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como es el significado del trabajo decente. Les agradezco la atención y la compañía durante la charla, espero les haya sido de gran ayuda y quedamos acá prestos a sus interrogantes. Muchísimas gracias.